Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo continuamos nuestra conversación sobre la historia del Partido Independentista Puertorriqueño con su presidente ejecutivo, el licenciado Fernando Martín García. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Seguimos hablando. Entonces, mencionó a Culebra y un poco esto es bien a principios de los 70, ¿verdad? Ya vamos más o menos por décadas. Y queríamos que nos hablara un poquito de esa lucha para sacar a la Marina de Culebra, en particular, cómo se dio, por qué y qué rol jugó el PIB. Bueno, yo ahí no te puedo dar todos los detalles que ustedes querrían otra vez, porque yo eso lo vi a cierta distancia. Acuérdense que a ustedes les es difícil recordar el mundo donde no había internet. Y por lo tanto, cuando yo estaba en Boston, una vez al mes de mi casa me mandaban un sobre Manila grande lleno de recortes de periódicos que estaban con unos ataches que mami le ponía para yo por fecha tener una sensación de cómo se habían ido desarrollando las cosas. Las llamadas telefónicas, eso era la época donde después nosotros nos comunicábamos con Puerto Rico una vez cada 15 días y era cuando uno hablaba duro por el teléfono, porque si no hablabas duro como no te oían. Y así es que era una sensación de distancia de verdad, que uno se enteraba y después cuando lograbas ir a Puerto Rico, aunque tú fueras a estar 2 semanas en Navidades, ahí te empapabas un poquito, pero luego te volvías a desconectar. Ahí esa decisión de lo de Culebra, que fue una decisión políticamente muy sabia de parte de los que la hicieron. Eso fue un proceso donde pues Rubén fue realmente el espíritu que movió ese tema de Culebra. Y logró además el apoyo de otros, y era por los abusos que tenía la Marina en Culebra de bombardeos. Si en Vieques eran molestosos en una isla tanto más grande, imagínate el caso de Culebra. Y eso ayudó a proyectar a Rubén a un nivel nacional por encima del independentismo que lo conocía. Y Rubén entró por acumulación a pulso en las elecciones de 1972 con un chorro de votos. Y el partido además quedó por primera vez desde 1956 inscrito por los votos. Por los votos a la gobernación, porque sí. Aquí el esquema... Claro, que la gobernación era Noel Colón Martínez, Rubén entra al Senado, a la Cámara entra Gallizá, y también en la Cámara, por ley de minorías, entró... Luis Ángel Torres, así es la cosa. Y eso realmente pues, fue un momento de gran efervescencia, donde la gente sentía que estaba a punto de empezar todo eso que habíamos pensado en los 60, que el mundo nuevo que se acercaba y así es que había a todo esto el PIB para el 72 había completado una transición ideológica hacia ser un partido socialista democrático. Es decir, que de alguna manera aquel reclamo que podían haber tenido gente del MPI de que el PIB era un partido demasiado conservador en cuanto a los temas socioeconómicos. Bueno, piensa que en el 68 nuestro candidato a la gobernación había sido Toño González, que era un economista, una persona muy buena, pero un economista tradicional, conservador, y en ese sentido el PIB se convirtió en un partido verdaderamente de izquierda bajo cualquier tipo de definición. Claro. Y por lo tanto ya la idea de que me tengo que ir para el MPI porque el PIB es un partido muy conservador, para el que tuviera esa preocupación, pues eso no... Sí, al contrario, el PIB se volvió realmente... Y eso fue un momento espectacular en el 72. Pero claro... Duró poco. Duró poco porque pasa como pasa. Las derrotas jamaquean y producen recomposiciones, pero los triunfos también.
Entonces había quien pensaba, no muchachos, si logramos esto ahora, nuestro potencial es el cielo. Así es que los que creían en la posibilidad de tomar el cielo por asalto empezaron a manifestarse. Yo siempre recuerdo que Tomás Borges me dijo una vez, Fernando, tú sabes cuando yo dejé de ser marxista, dejé de ser marxista-leninista. Y yo le dije, dígame, comandante. Y me dijo, es que yo me pasaba soñando con la toma del Palacio de Invierno, hasta que un buen día me di cuenta que en Nicaragua no había ni palacio ni invierno. Entonces, pero ese triunfo del 72 hizo pensar a mucha gente de que eso no era nada más que el más pequeño de los anticipos de una revolución boricua que estaba ya en camino. Y entonces vino la decisión de que quien impedía que el partido asumiera posiciones más avanzadas era Rubén. Que Rubén era una especie de rémora, porque si bien es cierto que había escrito su librito sobre el socialismo democrático y qué sé yo cuánto, pero que Rubén en la práctica era demasiado autoritario, qué sé yo qué, y es que claro, había mucha gente que ahora, mientras no había nada en la casa, mientras no había dónde sentarse, pues todo el mundo se sentaba en el piso, pero de momento ahora cuando hay 3 sillas, pues de momento las 10 personas que antes estaban lo más tranquilos, los 10 en el piso, ahora las 10 personas están viendo a ver quiénes son los 3 que se van a sentar en las 3 sillas. Y eso pasó, y eso también es natural. Y nosotros lo que queremos en realidad es, lejos de reabrir heridas ni nada de eso, es entender procesos y cosas cuyas repercusiones todavía se sienten. Claro. Pero otra vez, por eso yo insisto tanto en que muchos de estos choques, fricciones, son cosas absolutamente naturales de los procesos políticos, más allá de signos ideológicos. Pueden en un momento darse en un contexto ideológico, pero son... se ocurre en la junta de condómines, chico. No, y que el tiempo pasa, las figuras cambian, entonces es extraño porque de repente tú o sea, puede haber pipiolos muy, ¿verdad? Muy de izquierda, muy radicales, digamos, marxistas-leninistas que quepan el PIB, y gente que está fuera del PIB que no está tanto, o cuyo discurso es idéntico, pero no se asocia al PIB, y cargamos todo ese tipo de problemas que no nos hemos zapateado. Cuando empiezan a ocurrir entonces en el partido los planteamientos sobre el problema de la democracia interna. Rubén se le veía como demasiado autoritario, y había otros que se sentían que ellos pues tenían sus cosas que aportar. Ahí había entrado al PIB también en ese momento un grupo de gente que venía de la izquierda, digo yo, del viejo Partido Comunista inclusive, como César Andreu Iglesias, por ejemplo. Y entonces hubo una gente que pensó que este era el momento de, bueno, quedarse con el PIB o convertir el PIB en un instrumento para lograr otras cosas, y para radicalizarlo ideológicamente. Y se formó, por lo tanto, ese grupo que eran los más comefuegos, si se le quiere llamar así. Entonces después surgió otro que, para distinguirse de los de Rubén por un lado y los comefuegos por el otro, se llamó a sí mismo los terceristas. Que ese era el grupo que supuestamente, bajo la teoría de que mediaba, de que representaba un punto medio. A ese grupo pertenecía Carlos Calliza. Correcto. Pero el primero de los dirigentes que realmente se distanció fue Noel. De hecho, el que más duro le daba a Noel era Carlos. Pero después el asunto fue tomando su curso, y el resultado neto fue que Carlos se fue Noel, se fueron otros. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Puerto Rico en 1975, cuando llego a la universidad, voy a buscar mis viejos amigos, y no me olvido nunca, uno que ya era entonces profesor de ciencias sociales, pero había sido estudiante conmigo antes, que yo le pregunto que cómo están las cosas en el PIB, y me dijo: Rubén se quedó con los brutos
olvido nunca. Rubén se quedó con los brutos. Investigando para esta entrevista, yo me enteré de que se le llama, de eso que usted acaba de decir, que en algún momento dado alguna gente le llamaba Rubén y los brutos. Así es. No, nunca había escuchado eso, me enteré esta La semana. idea era que los inteligentes, los universitarios, los marxistas, los que estaban en la cosa, que esos estaban en otra cosa, y que Rubén se había quedado pues con los de Jayuya, con los de Orocovi, con los de Peñuela, con los de Patillas, con el gilbertismo. Pero y es que no quisiera dilatar la discusión, pero qué cosa rara, porque sin embargo usted le pregunta a cualquier persona por ahí en este país y le van a decir lo contrario. Claro. Le van a decir que el PIB, si de algo padece es que es un partido de elitista, y le reconocen que todos son brillantes. Y yo creo que tenemos que, en el PIB hay de todo, y su liderato, yo soy pipiolo y le respeto mucho y creo que tienen una capacidad, pero se compone de una diversidad de personas muy distintas, como es lógico que sea. Pero qué raro que fuera Rubén y los brutos cuando la percepción generalizada en Puerto Rico es todo lo contrario. Y entonces eso, pues ahí las aguas fueron buscando su nivel. Todo ese grupo que se distanció, pasa como siempre. En todos los grupos hay gente, los buenos, los malos y los regulares. Los motivados por los ideales más puros como los motivados por los resentimientos más mezquinos. Eso otra vez así pasa en la vida en todos sitios. De cara a las elecciones del 76, Juan Maribra, mi teoría siempre ha sido que desde que Juan se va por su cuenta y se va del PIB a fines de la década del 50, Juan había pensado pienso yo, que su objetivo era crear una institución que se convirtiera en la corriente principal del independentismo en Puerto Rico, suplantando al PIB. La corriente principal. Olvídate por el momento de si electoral o no electoral, la corriente principal. Y yo creo que muchas de las decisiones y las acciones que Juan toma a lo largo de su vida están dictadas por esa visión de que el PIB representaba una especie de atraso histórico, también con respeto, pero que representa un asunto de atraso histórico y que eso había que superarlo, y que en ese sentido el PIB era una especie de obstáculo. Y por lo tanto, a principios antes de las elecciones del 76, el MPI toma la decisión, para muchos misteriosa y difícil de entender, de convertirse en un partido político y de comparecer a las elecciones del 76. Partido Socialista Puertorriqueño. Partido Socialista Puertorriqueño. ¿Qué tuvo que ver con eso su relación con Cuba? ¿Y de quién fue esa iniciativa? Si los cubanos que bregaban con el tema de Puerto Rico la favorecían o no. ¿Qué tuvo que ver eso con otras dimensiones? Ahí Juan Raúl, el hijo sobreviviente de Juan, tiene un trabajo que escribió, uno de sus trabajos de tesis de la universidad, donde elabora una teoría sobre eso. Pero sea por la razón que fuera, yo como lo veo es que aquí se daba el chance, ante el resquebrajamiento interno del PIB, de lograr el sueño de crear una institución que suplantara al PIB como la corriente principal del independentismo. Y que las elecciones del 76 se iban a ver como una especie de referéndum intraindependentista. Y por lo tanto el Partido Socialista Puertorriqueño, al cual se le unieron para esas elecciones Noel y Carlos Gallizá, que de alguna manera la línea estaba clara. En un lado estaba Rubén con una buena parte del gilbertismo tradicional, hombre, y un sector joven también, pero identificado más de esa manera. Y por el otro lado estaba la nueva lucha, la que sé yo qué, la línea más izquierdista, la línea más castrista, en el otro lado, y se iban a medir esta vez, ya no meramente quién hacía el mitin más grande, sino se iban a ver en las urnas como contrincantes en las elecciones del 76. Y Rubén Berrío Martínez contra Juan Maribra, casi nada. Entonces, imagínate, entonces resulta que para sorpresa de mucha gente, Juan Mari saca 10,000 votos y Rubén saca 86. Con todos los anti-PIB juntos, menos los nacionalistas, naturalmente, que no eran anti-PIB.
los que quedaban del nacionalismo nunca fueron anti-PIP, pero no eran un factor numérico. Y ese proceso pues dio al traste con el Partido Socialista, pues acabaron abandonando. Luego hicieron un intento en el 80 de postular nada más que candidaturas legislativas, Juan y Carlos, pero tampoco se les dio. Y ahí desaparece el Partido Socialista. Y de ahí Socialista. eso se fue apagando como una velita. Entonces Juan se fue y Juan fundó el MIN, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, o el Movimiento Ostosiano, pero un poco Juan buscando ese taller, porque Juan siempre un patriota de claro, verdad, siempre buscando algo que hacer, pero yo pienso que ese fracaso del 76 fue de ese grupo en sustituir al PIB. Bueno, tratar. Sí, o en intentar, o sea, el fracaso en el intento de sustituir tuvo una consecuencia mala, particularmente mala, y es que algunas de esas personas entonces se decidieron que había que convertirse, que donde estaba el proyecto político correcto, a la luz de ese fracaso de ellos como entidad propia. Era ser antianexionista más que independentista. Era el lograr timonear al Partido Popular hacia una posición reivindicativa, bajo la teoría de que los populares eran, como decía Juan, nuestros primos hermanos. Y los populares, que estaban siempre deseosos de mantener el número de votos independentistas al mínimo, pensando que el que no votaba a PIB y no fuera estadista votaba por ellos, y que por lo tanto mientras menos votos el PIB sacaba, mejor para los populares, el Partido Popular vio con el cielo abierto el poder tener una especie de semisucursal extraoficial, sin tener que reconocerlo en el registro demográfico, a una especie de independentismo que algunos decían vota popular, porque es la manera de enfrentar el reto de la estadidad. Y otros no te lo decían directamente, pero te decían, qué sé yo, si el PNP gana se acaba el mundo. Así que por lo tanto vamos a ver qué hacemos en la próxima elección. Y a eso la historia puertorriqueña le llamó melonismo. Pues si tú decías eso, pues evidentemente no tenías que decir, la conclusión era obvio que el PIB no iba a ganarla. Pues si decías que el peor estado posible del mundo era que el PNP ganara, pues lo que estaba diciendo es que hay que votar para que no gane el PNP. Y eso se manifestó de distintas maneras, el pueblo entero contra Romero, todas esas consignas. Y en todas esas, ese grupo, no todos, pero la mayor parte de los que fueron cabecillas de ese grupo que fue a las elecciones contra el PIB en el 76, se pasaron a esa estrategia. Que le íbamos a preguntar si usted creía que esas divisiones todavía tenían consecuencias o veamos las consecuencias al presente, pero la contestación es obvia que sí, porque todavía es algo que sigue pasando en las elecciones presentes. Pero ¿cree que esas diferencias podríamos superarlas? Bueno, yo lo que pasa es que creo que la importancia de esas discrepancias se agotaron. Es decir, ya en las elecciones pasadas, en estas elecciones pasadas de ahora, yo no escuché a ningún independentista conocido decir hay que votar por Bernier para evitar que gane Ricardo Rosselló. Yo no digo que no haya quien lo haya pensado. Yo no digo incluso que no haya quien lo haya hecho, pero ya nadie se atreve a decirlo. Porque todavía hace 30 años tú podías decir, oye, quizás aquí hay una posibilidad de ir moviendo. Además, para eso, para poder elaborar aquella teoría del meronismo, primero elaboraron la teoría de que la estadidad era que los americanos querían convertir a Puerto Rico en un estado. Y que había lo que ellos le llamaban entonces una conspiración anexionista. Claro, eso es cuando Rubén da aquel famoso discurso diciendo que eso de la estadidad es un fantasma.
pero había quienes le convenía propagar la idea de que la estadidad no solamente era posible, de que la estadidad, los americanos querían hacer a Puerto Rico Estado, en cuyo caso, obviamente, cualquiera que se opusiera, pues había que alinearse detrás de él. O sea, que era una manera de justificar porque si la estadidad no es posible, y la estadidad no solamente no es posible, sino que los americanos le están huyendo como el diablo a la cruz, el argumento de vota por mí para que no venga la estadidad se vuelve un argumento muy flojo, muy débil. Así que el paso del tiempo que primero mostró que no había tal conspiración anexionista, sino en todo caso todo lo contrario. Pero no solamente eso, es que tampoco en el Partido Popular había ninguna voluntad institucional de superar su apego incondicional a la persistencia del colonialismo. Ha hecho que aquellos que estaban en esa línea hayan tenido que por lo menos agazaparse. Además, licenciado, no solo en cuanto al asunto del estatus, que es verdad, es obvio, notorio, es que nunca, y dígame si me equivoco, nunca ha postulado el Partido Popular un candidato, ¿verdad?, su homólogo más progresista, más de izquierda que el candidato Pipiolo que se le haya enfrentado. Sí. O sea, que el momento en que se vaya Lenin por el Partido Popular y hay algo difícil, que pues a lo mejor el argumento claro se hace, pero es que nunca lo hubo. En ningún momento fue una propuesta más progresista en términos, ¿verdad?, de izquierda y derecha, como se concibe mundialmente el término. Yo creo francamente que a la pregunta suya, joven, que siempre hay, bueno, yo he dicho en muchos sitios que yo siempre veía que había dos clases de melones. Lo que yo decía, los melones de buena fe y los melones de mala fe. El melón de buena fe, ¿quién es? Aquel independentista que de verdad pensaba, con razón o sin ella, que la estadidad era un peligro inminente, o que pensaba que si los estadistas ganaban iban a hacer una persecución inmisericordia de los independentistas, y que por lo tanto los populares, por más malos que fueran, no eran tan malos como los otros, y que por lo tanto, pues como eran los menos malos, y el PIB desgraciadamente no tenía mayores posibilidades, pues que eso quería decir que había que votar por el menos malo porque la consecuencia era terrible. Yo creo que había gente que pensaba de esa manera. Yo creo que hoy hay muy poco fundamento para pensar de esa manera. Entonces están los melones que yo le llamo de mala fe, que es el siguiente, el que te dice ese argumento, pero que tú sabes que lo que pasa es que cree que él tiene la esperanza de que si los populares ganan, a la hija se la van a nombrar fiscal. O es que él tiene la esperanza de que ese local que él tiene allí en Orocovi a la salida, que la gente de comedores escolares está buscando un edificio para alquilar y que él lo tiene vacío de 6 meses, como él conoce a fulano de tal que es alcalde, si él se acerca un poco, se lo ponga a alquilar a él. O que puede ser oficial de prensa del alcalde de Carolina o de Cagua. Claro, no puede decir, yo voy a votar popular para ver si consigo un contratito en el municipio de Cagua. Ya no tiene ni que decirlo, pero todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hay que votar por los populares, porque mira esto que viene ahora, esto es el PNP, el Rosellato. Imagínate, el Rosellato, Fortuño. Entonces, a esos no hay manera de acercarte, porque eso, su problema no es uno... O sea, al de buena fe, tú puedes persuadirlo de que es un error pensar que la estadidad es un peligro inminente, y si lo logras convencer de eso, pues resuelto, porque él dice, ay, ¿qué peso me has quitado de encima? Pues ahora voy a votar por la independencia. Pero el otro no, porque si agotas todos los argumentos, todos, y de todo lo convences, él te va a decir, es que Rubén, o es que María de Lourdes, sí, o es que Juan. La discusión siempre termina con Rubén. Y entonces uno puede distinguir, si los conoce, con bastante claridad entre unos y otros. Y yo pienso que el fenómeno del melonismo de buena fe es casi ahora una especie en vías de extinción. Sí, iba a decir, yo creo que no he tenido la oportunidad de conocer un melón de buena fe. No, y para un poco... un momento claro, donde lo había. Claro. Ahora, de los otros,
Conozco. Sí. Conozco el número. Y un poco para culminar este tema ya, al que le dedicamos bastante, ¿verdad? Yo sí conozco un montón de gente que no milita dentro del PIB y que son independentistas y personas que también han tenido ciertas diferencias con el PIB, incluso familiares, y que han contribuido mucho ¿verdad? En distintas facetas, ya sea a tratar de adelantar la lucha por la independencia u otras causas en las que creen. O sea que ciertamente ha habido otros grupos, particularmente el PSP, al que le dedicamos mucho, yo creo, por lo menos yo, hablo por mí, en reconocimiento de que dentro de los muchos intentos que ha habido, tuvo un rol, ¿verdad? Y particularmente la figura de don Juan Maribra, a quien muchísimas personas en Puerto Rico quizás ven como nosotros los pipiolos vemos a Rubén Berrión Martínez. Claro. Así que nada. Oye, y cientos y cientos y cientos de militantes valiosos que fueron objetos de discrimen, que cogieron palos y persecución, valientes defensores de independencia de Puerto Rico. O sea, de eso no cabe la más mínima duda. O sea, eso es así. De hecho, yo lo que digo, y lo digo siempre porque hay quien a veces pierde la perspectiva. Los independentistas puertorriqueños tenemos que reconocer que las diferencias entre nosotros han sido pocas. En Palestina se matan unos a otros. En Irlanda, en muchos otros lugares. Las luchas en Irlanda, en Nicaragua, el sandinismo era 3 pedazos que se vinieron a unificar con el poder y con el correr de los años se volvieron a convertir en los grupos que originalmente eran. El gran líder histórico del Farabundo Martí fue matado por una facción en el partido. O sea, aquí en Puerto Rico lo más que ha habido son unas palabras subidas en un momento dado, una noche en la barra en Colegio de Abogados y para de contar. Y así que nosotros a veces también, a veces como que perdemos la perspectiva. Así es. Y tendemos a pensar que o sea, yo no tenía ninguna duda de que Rubén iba a despedir el duelo de Juan, porque Juan lo quería. Juan quería que lo dejó dicho, quería que Rubén despidiera su duelo. O sea, eso no vino a decir la familia. ¿Por qué? Porque por encima de sus diferencias, que fueron muchas, siempre había el reconocimiento de que habían dos visiones en esto, en ese sentido, como don Gilberto y Albizu, ¿verdad? Por eso precisamente que usted habla ahora de perder la perspectiva, es que a nosotros nos gusta tocar este tema, claro. Porque hay muchas cosas que surgieron quizás en esta época y jóvenes como nosotros no estamos ni siquiera al tanto de las interioridades que estuvieron pasando, claro. y seguimos repitiendo comentarios, claro. que no conocemos en realidad. Y yo tengo además la impresión, o prejuicios. Yo no soy un conocedor de esto, pero sí sé que todos aquellos esquemas de COINTELPRO, que lo discutimos aquí en un episodio sobre el carpeteo. Pues entre las cosas de COINTELPRO hubo varias iniciativas de promover peleas, chismes y desencuentros. Divide y vencerás. Cosa que también es típica. Claro. Típica. Así es que... Por eso mismo seguimos arrastrando... Pero la realidad del caso es que de los movimientos de liberación que yo conozco, cuando uno los ve, no en sus momentos de gran auge, donde todos están unidos, como pasa siempre, pero que en su momento, a lo largo de su desarrollo, las discrepancias... Mira, si el PNP fuera un partido del 5%, habría 12 grupos. ¿Por qué? Porque el poder o la cercanía al poder es un pegamento. Es un pegamento. Pero mientras el poder se ve como una cosa lejana o remota, la tendencia de cada cual a actuar conforme a su particular criterio y sentirse incómodo sometiéndose a la determinación de otro a cambio de nada, tiende a... Claro, y además el PIB juega en un terreno político brutalmente desigual. Yo digo, si nosotros tuviéramos más suerte, tendríamos un sistema político en que, número uno, habría representación proporcional en la legislatura.
representación proporcional, la razón por la cual la gente vota por nuestro candidato a la legislatura es porque piensan que tienen una oportunidad de ganar, si no, no votarían. Y si tú dices contra, si votamos mucho, quizás en vez de 1 podemos tener 2, pues ya hay un incentivo. O sea, no hay tal cosa, cuando el sistema es de representación proporcional, no hay tal cosa como voto perdido. Porque cada voto sirve, sacaste 1%, tienes 1%, sacaste 2%, tienes 2%, sacaste 6%, tienes 6%. O sea, incentiva que la gente... Y entonces, a nivel de la gobernación, si aquí nosotros tuviéramos un sistema de 2 rondas... Claro, siempre lo he dicho. Pues entonces, la primera ronda, todo el mundo vota su preferencia. Claro. Y el que llega a tercero, camino a la segunda ronda, está en posición de negociar. Claro. Porque a dónde van mis votos en la segunda ronda, si es que quiero participar, también puedo no hacerlo. Pero si quiero, aquí yo tengo entonces, por lo tanto, y si además entonces en la legislatura tengo representación proporcional, pues entonces, pero el sistema de nosotros está diseñado para que los terceros partidos no tengan nada. Y para colmo de cuento, la inscripción te la plantean a base del voto a gobernador para que sacrifiques a tu mejor candidato a la posición en que no puede salir. Así mismo. O sea, además, la participación legislativa por vía de la cláusula de minoría está condicionada al voto de la gobernación. Es el único país en el mundo donde la participación en la rama legislativa depende de los resultados que tuviste en la rama ejecutiva. O sea, todo eso es una contorsión que se hizo para desalentar y desincentivar los terceros partidos. Pues vamos a movernos un poquito de década. En los 80, la razón por la cual no vamos a dedicarle mucho a los grandes esfuerzos que hizo el representante entonces representante del PIB, David Noriega, particularmente en cuanto al asunto del carpeteo, es porque nosotros previamente le dedicamos un episodio completo al asunto del carpeteo y hablamos de ese evento, de cómo se inició, de las gestiones que hizo el representante David Noriega, el partido y todos los esfuerzos que culminaron en el descubrimiento, digamos, ¿verdad? En sacar a la luz pública todo este esquema de terrorismo de Estado. Así que, y como no tenemos tiempo, pues vamos a movernos a Vieques. Vieques es un asunto, a mí me molesta mucho como pipiolo, ¿verdad? Con toda probabilidad es una de las gestas, de las movilizaciones más grandes que ha habido en Puerto Rico en tiempos recientes, si no en su historia moderna. Uno de los logros para nosotros los independentistas, los logros más grandes que hemos tenido. ¿Nos podría hablar un poquito de qué rol jugó el PIB? Porque yo he llegado a escuchar recuentos de Vieques que enfatizan en la unidad de pueblo, que eso por supuesto está bien, y un montón de factores, y ni siquiera mencionan al PIB, ni a la figura de Rubén Berríos Martínez. Y un poco me gustaría que nos hablara de eso. Bueno, mira, yo no creo que hay exageración alguna en decir que difícilmente pudo haber habido el resultado que hubo en Vieques si no llega a ser por la gestión del partido y de Rubén. Eso me parece... Eso no quiere decir que no hubo un montón de gente que hizo importantes aportaciones, pero la consistencia, la continuidad del rol del partido fue absolutamente decisivo en llevar a los americanos a tomar la decisión que tomaron. Nosotros en eso también, como pasa siempre, yo soy un gran creyente en el tema de la suerte. Nosotros aquí tuvimos suerte. Y cuando uno tiene suerte, aunque uno parta de una base pequeña, uno puede lograr mucho. Claro, si te quedaste en tu casa y no te moviste, aún con toda la suerte del mundo, pero no pasa nada. Nosotros ahí nos montamos en unos procesos históricos que iban caminando que permitió que el trabajo que hiciéramos se multiplicara en su efecto. Por ejemplo, nos vino de perilla la decisión de Clinton de detener las prácticas en lo que se hacía el estudio aquel. ¿Sabes cuánto tiempo tuvieron Rubén y los muchachos en la playa de Culebra? Creo que 10 días, 9 días. Al 9º día se los llevaron. Otros los dejaron un año allí. Pero no solamente eso. Yo siempre tenía el temor, se lo decía a Rubén. Decía Rubén, ¿y si aquí vienen ahora, nos llevan? Porque es lo que yo haría, es lo que yo haría.
me lo llevo en un helicóptero. Lo llevo a Ruber Rhodes, lo bajo del helicóptero, a cada cual le doy una pesetita para que coja un carro público para San Juan y le digo adiós. La semana que viene vuelven y entran. Vuelvo y lo saco con el helicóptero, lo llevo a Ruber Rhodes y le doy una pesetita para que se vayan para San Juan. No se me ocurriría meterlo, encausarlo ni encarcelarlo. Porque eso es lo que ellos quieren. Después de todo, la desobediencia civil como estrategia política está diseñada para que el acto de ejercicio de autoridad se convierta en uno que el público perciba como abusivo. Claro. Cuando la persona lo que está haciendo es luchando por una causa justa de una manera que no le causa daño a nadie. Pero si no interviene nunca contigo la policía, o no intervienen las autoridades, y si intervienen de una manera magnánima, ¿cuántas veces tú puedes coger la pesetita y volver sin que haga el ridículo? Así que mi primera preocupación es que fueran a tener un ataque de sabiduría y de inteligencia y que fueran a hacer una cosa como esa. Lo otro es que también tenía una preocupación que era la contraria, que era que si la Marina y las agencias de inteligencia americanas llegaban a la conclusión de que Vieques y Ruber Rhodes eran indispensables para el estado de preparación de la Quinta Flota, a los que los cogieran presos nos podían echar 10 años. Y ahí tuvimos la suerte, aunque no era suerte, eso lo habíamos pensado. Claro, no es suerte. En eso es que sabíamos que que una evaluación verdadera del rol de la presencia militar americana en Ruber Rhodes iba a llevarlos a cuestionarse la deseabilidad. Había culminado la Guerra Fría ya, o sea, es un sistema geopolítico distinto, unos intereses de cara distintos. Al futuro, Vieques iba a ser más fuente de problemas que otra cosa, y además que ellos tenían otras alternativas. Pero la organización, primero la iniciativa del partido de decidirse actuar y de actuar de manera decisiva, y luego la capacidad de mantener el sistema operando. Porque ahí había, como eso funcionaba, era que todas las semanas allí llegaba un barquito con un comité. Pues tú sabes, le tocó esta semana a Guayanilla. Pues Guayanilla venía con los 10 de Guayanilla, Rubén se quedaba siempre, y la semana próxima los de Guayanilla se iban y venían los de Morovi. Eso, y había entonces una gente que se mantenía bregando desde Vieques para asegurarse que nos llegaran los víveres, que nos manteníamos en comunicación con la gente acá que estaba en el Comité Nacional y en la legislatura para el manejo de prensa. Pues todo eso requería una Rubén tuvo que salir de la legislatura, sí, como parte de... También tuvo su situación personal, donde tuvo una... Así mismo. Así que la estructura del partido permitió que le pudiéramos sacar millaje al asunto. Claro, ayudó mucho el hecho de que el gobierno de Puerto Rico estaba en contra de la presencia de la Marina en Vieques. O sea, sin el apoyo del gobierno, no el apoyo a nosotros, pero sin el apoyo del gobierno de Rosselló a la campaña, lo que hace que Clinton no pueda ignorar el tema es que el gobierno de Puerto Rico lo está presionando. No me preguntes a mí porque yo no lo sé. ¿Qué es lo que llevó a Pedro Rosselló a asumir las actitudes que asumió y lo rápidamente que las asumió? Yo solamente te puedo dar el dato. La muerte de Sanes ocurre una tarde como a las 5 de la tarde. David Sanes. La muerte ocurre como a las 5 de la tarde. Al otro día por la mañana, a las 10 de la mañana, ya hay una carta formal del gobernador Rosselló a Clinton pidiendo el cese inmediato y permanente del bombardeo de la Marina en Vieques. ¿Qué puede haber llevado en tan poco tiempo al gobernador Rosselló a asumir una posición tan tajante
porque no es el cese inmediato y permanente. ¿Quién? Eso solamente lo hubiera dicho un independentista. Sí, lo hubiera arrancado un pipiolo. ¿Y por qué el gobernador de Puerto Rico al presidente de Estados Unidos de un día para otro? ¿Qué transcurrió en esas horas? ¿Con quién se consultó? ¿Qué expectativas tenía Rocío? Eso yo no lo conozco. Yo tuve una conversación larga con él después una vez, pero nunca llegamos al fondo del tema. Pero eso obviamente también ayudó porque le dio un carácter nacional amplio, que otras veces en Puerto Rico, por más nacional que sea la cosa, si están los estadistas sueltos por un lado, lo ven como una cosa adversaria. Y aquí se dio eso bien. Pero otra vez, si no llegamos a haber aprovechado el momento para asumir una actitud contundente y luego el insistir, aún después que nos tumbaron el campamento, en seguir enviando gente cada vez que había maniobra, ahí es que ellos se dieron cuenta que ellos no iban a poder pararlo, a menos que fuera haciendo unas inversiones grotescas y que una noche, a alguien de la gente nuestra cruzando por una de esas verjas por la noche le iban a pegar un tiro. Un guardia asustado o algo. Y que entonces el asunto se iba a complicar también. Nos ayudó mucho que la prensa mundial le dio un gran despliegue. Estaba en la prensa en todos lados, en la prensa en China, en Malasia. Bueno, licenciado, años después yo estaba estudiando en Salamanca y conozco un canadiense que cuando le digo que soy de Puerto Rico me dice que él acababa de coger una clase, era de movimientos revolucionarios en el mundo y estudiaron el caso de Vieques. Y yo, que me encantaba la referencia, pero dije, bueno, movimiento revolucionario. Incluso dije, me dijo, sí, y no se me olvida eso, que yo conociera un canadiense en España que estaba estudiando el caso de Vieques. Así que lo de Vieques fue un momento históricamente muy feliz, porque coincidió un análisis correcto con una circunstancia histórica muy apropiada. O sea, lo de Vieques hubiera sido un fracaso absoluto 30 años antes. No pudo haber funcionado porque no hubiera habido el menor ánimo de parte de Estados Unidos ni de nada. Hubiera habido una confrontación que, como en cualquier guerra entre uno grande y uno chiquito, el grande va a prevalecer. Pues antes de salir de ese tema, sí quería preguntarle ¿cómo se siente usted o cómo se sentían la gente del partido cuando escuchaba los argumentos tontos que hemos escuchado muchos de nosotros sobre las langostas de Rubén y ese tipo de tonterías? Y yo sé que esta pregunta no sé, me gustaría saber su parecer sincero sobre ese tipo de cosas, porque al día de hoy perdura. Eso es lo que iba a decir. Hace un par de días, ni semanas atrás. ¿Ayer? ¿Ayer fue? Ayer. No, pues antes nos escribí. Nosotros tenemos una página de Radio Independencia por Facebook y no sé qué noticia compartimos, una de tantas, no recuerdo ahora cuál fue específicamente, pero vino una persona a decir, sí, pero Rubén con las langostas en Vieques y nosotros, ay, bendito, todavía. Pues, yo lo que pasa es que yo esas cosas las presumo. O sea, ahorita mencioné a Tomás Borges. Yo una vez estuve presente en una conferencia de prensa que él dio. Yo desarrollé una relación con él buena, a través de Rubén inicialmente, pero después no. Y en un momento dado en la conferencia de prensa le pregunta un periodista español que si él le molesta, que si él realmente cree que la prensa extranjera está prejuiciada en contra de él. Y el comandante Borges lo mira y le dice, bueno, en el caso del periódico suyo, que es el periódico El País, en el caso del periódico suyo, yo le quiero decir lo siguiente, que si yo ahora salgo de aquí y me voy a ese lago que hay ahí al lago de Nicaragua y camino sobre las aguas, el cabezote del periódico El País mañana va a ser el comandante Borges no sabe nadar. No hay manera. No hay manera. Cuando se formó cuando yo trabajé en el tema de Washington, del Comité Johnston,
que yo era senador, pero me tocó ser representante del partido en esos diálogos. Yo tuve un año muy intenso que tenía que ir a Washington a veces 2 veces en semana, o a veces 1 vez en semana, pero tuve que faltar algunas veces al Senado. Inevitablemente, por más que cogía aquel vuelo, tuve que faltar varias veces. Al final del año, el periódico El Nuevo Día sacó su análisis del año y el cabezote decía Martín el senador con más ausencia, lo cual era verdad. Y yo me decidí que eso no iba a volver a pasar. Entonces el próximo año yo cogí el avión que iba a no sé qué sitio, que salía a las 2 de la mañana, yo llegaba a las 10, iba a la reunión a las 3, volvía, cogía el avión para Puerto Rico, llegaba a las 11 de la noche, pero iba al Senado. No falté ni a una sola sesión. Al final del año vino el análisis del Nuevo Día, cabezote. Martín, senador que más dietas cobra. Es así. ¿Qué va a hacer? O sea, y así que todo eso, el mejor era uno que decía que había un túnel que conectaba con el Hotel Conquistador. Un túnel, y que por la noche Rubén se iba por el túnel al Hotel comer langosta. Qué bárbaro. Pues, ahora nos gustaría hablar de la nueva generación de líderes pipiolos, que sí existe y que hemos visto que esta nueva generación ha tomado en los últimos años un rol más activo dentro del partido independentista y en la lucha independentista en Puerto Rico. Y nos gustaría saber qué les parece el trabajo, la labor que han hecho pues algunos de estos compañeros y compañeras, como por ejemplo María de Lourdes Santiago, Juan Dalmau, Denis Márquez, Adrián González, por mencionar algunos de ellos solamente. Pues mira, yo no puedo pensar en satisfacción más grande para mí que observar, por ejemplo, en esas 4 personas que tú mencionas, la gran calidad de liderato político que hay ahí. Son distintos, cada cual tiene su fortaleza y sus áreas de más desarrollo, pero los veo a todos como personas, en primer lugar, que nunca harán quedar mal al independentismo. Y eso es una cosa de una importancia. O sea, la tradición del independentismo es una cosa tan valiosa, perdón, tan valiosa, y que ha costado tanto sacrificio, tantas vidas entregadas, viviendo con un gran cuidado y hablando con un gran cuidado, porque el independentismo no tiene otra cosa que el respeto que se le pueda tener. Y eso se ha ido construyendo a lo largo de los años en el partido y desde antes del partido, a base de una tradición de esfuerzo, de trabajo, de seriedad, de compromiso, de consistencia, de ausencia de histeria, ausencia o sea, con serenidad, con inteligencia. Y yo creo que ese grupo de personas, esa nueva camada, tiene de todas esas características. Hombre, de más está decir, valentía, porque es que si no tuvieran valentía, pues se buscarían otras maneras menos complicadas de vivir. Claro. Y entonces también, a mi juicio, un gran sentido de madurez política. Y es que este asunto de la política, si fuera lo más fácil del mundo, es ser un intelectual. Porque el intelectual solamente es responsable por la verdad de lo que dice. Entonces uno se para en la esquina y uno dice su verdad. Y eso es una importantísima contribución. Pero no tiene que contemporizar con nadie, no tiene que llegar a entendidos con nadie. Cuando pasa el gobernador odiado, puede decirle, y ahí pasa un bandido y un ladrón, y no importa. El que es un político no puede hacer eso, porque es responsable por las cosas que diga, pero es también responsable por las consecuencias de las cosas que dice. El intelectual no.
Yo digo la verdad. Si a alguien no le gustó, pues que no le guste. Si eso chavó tal cosa, pues chavó tal cosa. Si eso quiere decir que después no me voy a poder nunca reunir con fulano, pues no me reúno, ¿no? O sea, y eso es una cosa valiosa. El político asume una fiducia y esa fiducia lo obliga a que mida todo lo que hace en función de maximizar la eficacia de sus posibles aportaciones. Y eso requiere una gran madurez, un gran temple, una gran serenidad. Y yo veo eso, además de las características tradicionales, de virtudes de liderato, la veo en Adrián, y la veo en Denis, y la veo en María, y la veo en Juan. Así que yo me siento en eso muy tranquilo y muy contento. Pues ya estamos culminando, licenciado. En gran medida, en los últimos años, y yo diría particularmente después del 2016 con la Junta de Control Fiscal, promesas, Sánchez Valle, el proceso de la quiebra, de cierta manera se ha recrudecido, digamos, el colonialismo, se ha hecho más evidente para grandes sectores del país que jamás lo veían. Por décadas la palabra colonia la usaba exclusivamente el independentismo. Hoy el anexionismo la usa continuamente, incluso algunos populares. Y yo le quiero preguntar, ¿estas circunstancias acercan o usted ve más cerca o más lejos la descolonización y el advenimiento de la República? Bueno, yo lo veo más cerca y más complejo. Más complejo porque los parámetros tradicionales de la lucha política en Puerto Rico, los marcos de referencia, todos están siendo desdibujados por la profundidad de la crisis que estamos viviendo en Puerto Rico, que es una crisis en todas las dimensiones: económica, demográfica, social, política, económica. Estamos viviendo un mundo que está al garete, donde la mano izquierda no sabe bien lo que está haciendo la derecha, donde nadie se siente, el ejercicio de la autoridad en Puerto Rico no se está dando en función de una responsabilidad política. Qué sé yo, cuando aquí teníamos gobernador americano, ese gobernador respondía al presidente de Estados Unidos, ese era su jefe. Papi me cuenta que fue ayudante de Togwell. Togwell no respondía a los puertorriqueños, ese no era su constituency. Su constituency era Franklin Roosevelt. Y tenía que pedir permiso y llamaba e informaba, y aquel mandaba y argumentaba, y tú tomabas una decisión y respondías a alguien. En este momento, aquí nadie responde a nadie, porque decir que la Junta responde al Congreso es como decir que responde a la divinidad. El Congreso no es nada. En un momento dado se pueden articular unos comités u otros en función de las cosas. Esa gente, ¿quién los puede votar? ¿A quién responden? Son hasta part-timers. Hay unos burócratas ahí en la Junta, la señora Yaresco, el otro. Pero esa gente todos andan, si ustedes lo ven como que parece que tienen una jorobita, es el paracaídas. En cualquier momento, cuando las cosas se ponen malas, un viernes se enteran que se van y no volvemos a saber de ellos nunca. Claro. Se llevaron su dinero y se fueron, ¿verdad? La legislatura de Puerto Rico, menos mal que la legislatura, además de legislativo, tiene una función fiscalizadora y de investigación, porque si no, estaría desocupada. El gobernador mañana dice que le gustaría hacer tal cosa, pero eso no está en sus manos. Para colmo de cuento, aún la Junta, que tiene unos poderes limitados en unas áreas, todo lo que decida sobre ciertas cosas está sujeto al visto bueno de un tribunal que está interpretando una ley que nunca ha sido interpretada antes. O sea que hay en ese sentido una... cuando tú viajas a tu pueblo, donde tú eras cuando eras chiquito, tú sabes llegar porque ahí está el palo de mango, ahí está el puesto de gasolina de Don Luis, allí está la tiendita de Sultano de Tal, más allá está la iglesia. Pero si de momento hay un huracán que voló el árbol, voló la iglesia, tú estás perdido. No tienes cómo guiarte. Y en Puerto Rico, los parámetros tradicionales de la política puertorriqueña están todos en plena transformación. Así es que este es un momento que hay que medir con mucho cuidado. Las cosas ya se irán asentando de una manera o de otra, pero aquí todo lo estamos viendo casi por primera vez. Y muchos de los acercamientos tradicionales a los problemas ya no tienen ningún tipo de
de fundamento. Por eso, una de las razones por las cuales yo creo que hay tanta dificultad en movilizar gente a protestar es porque la gente intuye de a quién es que le voy a protestar. Así mismo. Que voy mañana a protestar, pues si eso no lo decide el gobernador. O que voy mañana a la juez Swain le voy a protestar, que está sentada en Swain, a lo de la Junta, que uno está en San Francisco. Y yo sé que usted estaría de acuerdo conmigo en que un poco lo irónico de todo esto es que siempre fue así. O sea, el independentismo siempre denunció que las mismas deficiencias de que padece la Junta de Control Fiscal las padece el gobierno federal en Puerto Rico. Es decir, la ausencia de participación directa o indirecta de los puertorriqueños. O sea que... Pero antes, al menos, la estructura decisional federal sobre Puerto Rico tenía pies y cabeza. Ahora, esa misma estructura de toma de decisión federal por la mediación de la Junta por un lado y el Tribunal por el otro, está también muy alterada, no fluye. Más concentrado, digamos. Y es porque los instrumentos que se han generado para atender esta crisis, particularmente el elemento de la Junta, es algo que no ha logrado cumplir su propósito. Primero, porque su propia Constitución, si tú te lees la ley promesa con cuidado, me viene a la mente aquella famosa cita en su libro de José Julián Álvarez, cuando decía que un camello es un caballo diseñado por un comité. La manera, el historial legislativo de cómo se viene a constituir la Junta, quiénes los nombran y quiénes están detrás de cada nombramiento, eso es una historia de terror. Y esto es una Junta de part-timers. ¿Ustedes creen que la Matosanto o que mi pariente Caco García, que son part-timers que están atendiendo sus negocios, todas las semanas eso genera una estiva de papel? Ellos todos los días lo que hacen cuando se reúnen es que la Yaresco les da un informe con unas recomendaciones. La Yaresco es el liazón de ellos con todas las firmas estas muy capaces. Aquí tenemos un problema de plomería, búscate la mejor firma de plomeros del mundo y págale lo que haya que pagarle. Toda esa gente están chupando de la ubre. Estoy seguro que los informes que hacen sobre lo que hay que hacer en la plomería son maravillosos y totalmente inimplementables. Pero tú estás protegido porque cuando surgió un problema de plomería, nosotros le dijimos a Yaresco que se buscaran los mejores plomeros del mundo y que prepararan un plan. O sea que eso está lleno de gente trabajando, cobrando a $1,000 por hora, unos informes que ella le da unos resúmenes, todas las decisiones de la Junta son unánimes. Ahí no hay deliberación, ni puede haber. Así es que creo que lo que se creó como un instrumento, el problema del historial legislativo de la ley promesa es que estuvo dominado por el deseo de los bonistas de asegurar un mecanismo de recobro racional en ausencia de un mecanismo de quiebra local o federal. Y entonces en el proceso crearon un mecanismo que tampoco acaba cumpliendo con su propósito. Y no hay ninguna guía de para dónde ir. Y entonces los locales, populares y PNP están totalmente desorientados, no saben para dónde caminar. La Junta no sabe mucho tampoco qué es lo que tiene que hacer. Y aquí vamos dando tumbos de día en día y como es una economía abierta, pues el que tiene duda y la vida se la hace mal, se monta en un avión y se va. Esa fase va a concluir en algún momento y va a concluir el día que el Congreso de los Estados Unidos politice la crisis de Puerto Rico. Esta crisis debe haber sido politizada ya y no lo fue por el predominio total de los intereses de los bonistas en la consideración de la ley promesa. Porque cuando los elefantes pelean, las hormigas sufren. Y sí, la pelea aquí entre los grandes intereses de los bonistas es la que ha determinado, total, a la larga, ellos tampoco van a sacar van a echar un pie al frente tampoco. Pues licenciado, para culminar, un poco su trayectoria política y personal, ¿verdad? Ha habido una afinidad y siempre ha estado de la mano con la de el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berrión Martínez. Nos gustaría un poco que nos expresara, si puede, cómo es esa relación suya y no solo suya personalmente, sino en términos históricos, qué posición usted cree que ocupa la figura de Rubén Berrión Martínez. Mira, yo conocí a Rubén en 1968. Yo estaba trabajando como estudiante de la UPI en la inscripción del PIB y me tocó inscribir por la calle Bolívar abajo, antes que hicieran el expreso por ahí había un arrabal.
Y ahí yo fui con dos amigos, estábamos recogiendo firmas y los notarios que venían a notarizarnos las cosas eran Rubén Berrío y Jorge Segarra, que eran dos jovencitos abogados del partido. En el 64 lo había visto en un meeting en la placita del condado. Estaba estudiando en Inglaterra, vino a Puerto Rico ese verano y fui a un meeting en la placita y lo escuché. Luego de eso, estando en Estados Unidos estudiando como en el 72, 73 quizás, 73. Un día allí viendo en un tablón de dictos en Harvard, Rubén iba a dar una conferencia y fui. Me acuerdo que llegué temprano, él estaba en el lobby fumando y fui a saludarlo y me le presenté. Saludamos, hablamos un ratito, en eso empezó la conversación. No volví a verlo, volví a Puerto Rico en el año 75, participé activamente en la campaña del 75 en el comité de Atorrey. Fui funcionario de colegio, organicé la cosa de las escuelas para los funcionarios, pero un militante, haciendo trabajo de militante. Y entonces, después de las elecciones, empecé a enseñar en la escuela de leyes. Y entonces en un momento dado, en el 78, la oficina de al lado mío era la oficina de don Raúl Serrano, que era el profesor de Derecho Constitucional de la universidad y muy allegado a Rubén, un consejero del PIB, un hombre muy capaz, el suegro de Carlos Gorrín. Y entonces al partido lo invitaron a hacer un programa de televisión que se hacía en Public Television en Estados Unidos, que se llamaba The Advocates. Y la estructura del programa era que se cogía un tema, a favor o en contra del bombardeo de Gaza. Entonces se estructuraba en equipo. Había un abogado y un testigo por cada equipo. Entonces, pues yo hacías tu presentación, sentabas a tu testigo, le hacías el directo, yo le hacía el cross, y entonces yo después venía, hacía mi opening, sentaba a mi testigo, le hacía el directo, tú le hacías el cross, y al final de eso, pues había como un jurado y una cosa. Entonces, y ese programa lo dirigía aquel que fue gobernador de Massachusetts, que fue candidato a presidente, y en el Kennedy School, de donde yo me había graduado de mi maestría. Y entonces querían hacer un programa sobre la independencia de Puerto Rico. Y querían que Rubén fuera el testigo de la independencia. Y le preguntaban, querían que llevara un abogado. Rubén quería que don Raúl fuera con él. Pero don Raúl, que estaba medio enfermo, le dijo, yo no puedo. Pero mira, aquí acaba de llegar a enseñar un muchacho que, por cierto, estudió leyes en Harvard y estudió una maestría en el Kennedy School, que es abogado y que habla inglés perfectamente bien, que vota PIB y fue funcionario del colegio del PIB. Yo te recomiendo que lo entrevistes y si te conviene, para que te lo lleves de abogado para allá. Entonces Rubén me citó al partido, yo lo conocí, ya le recordé que nos habíamos visto aquella vez, yo no creo que él se acordaba. Y entonces, pero nada, Rubén me dijo, después hablamos un rato y me dijo que estaba bien, sí, que pues, nos íbamos tal día. Y entonces pues nos fuimos y la filmación de ese programa tomaba 3 días. Así que nos tuvimos que quedar 2 días en Cambridge. Y filmábamos y había un ensayo y de qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, y estaban los otros. Y así que nos pasamos esos 3 días básicamente juntos, los 3 días. Entre hueco y hueco y conversando, tomando café, fumando. Y yo creo que desde entonces, no han pasado desde entonces 24 horas que no hayamos estado en contacto en algún momento. Cuando yo vine de Puerto Rico, ya él tenía en mente, quería que yo dirigiera la comisión que hiciera el programa del partido para las elecciones del 80. Y ahí entonces ahí empecé yo a ir al partido prácticamente todos los días a trabajar en la comisión preparatoria de eso. Fui candidato a la Cámara incluso en el 80, cuando todavía no había candidaturas únicas. Y por ahí seguimos. Y hemos sido muy cercanos desde entonces. Y ha sido una relación muy buena. Rubén es una persona complicada y puede ser difícil, pero yo creo que no hemos tenido un sí ni un no en 40 años. Hemos tenido discrepancias y opiniones distintas sobre cosas, pero nunca hemos tenido ningún roce, nunca.
Y lo que hemos tenido, yo siempre lo describo, hemos tenido como una especie de, como una larga conversación que lleva 40 años. Y Rubén ha sido un personaje en nuestra historia de una... Rubén ha sido la bujía, porque el rol más importante del liderato es el generar entusiasmo y el de proveer dirección. O sea, mientras más oscuro esté el camino, más importante es alguien que lleve una antorcha. No siempre tiene que pegarla, eso no tiene que ver, pero tiene que haber, y siempre tiene que haber una disposición a la actuación, a la acción política, y un compromiso con la causa y un nivel de exigencia propio y con los otros. Y eso no es nada de fácil, es un trabajo esclavizado. Pero Rubén, la gente que ha dado lo mejor de sí por esta lucha, que no lo hubiera hecho si Rubén no los hubiera estimulado y no los hubiera en algunos casos hasta forzado, en algunos momentos. Y por eso ha estado tanto tiempo, como decía otra vez, en la última cita que les hago del comandante Borges, cuando alguien dijo que por qué Rubén llevaba tanto tiempo en el liderato del independentismo puertorriqueño, Tomás dijo porque se despierta más temprano y se acuesta más tarde. Pues con eso terminamos. Yo creo que eso es todo. Le queremos agradecer profundamente el que haya estado con nosotros. Nosotros sabíamos de antemano que desde que conversamos con nuestras amistades mutuas, ¿verdad? Y les dijimos que íbamos a tener a Fernando Martín, sabíamos que tenía que ser una entrevista larga porque hay mucho conocimiento aquí y conocimiento no solo teórico sino personal. Si bien Rubén Berríos Martínez, ¿verdad?, es el líder máximo del Partido Independentista Puertorriqueño, algo me dice que el propio Rubén diría que usted quizás es su arquitecto intelectual o ha jugado un rol así. Noto admiración hay hacia, ¿verdad?, el liderato entero, pero... Quizás yo hubiera sido un colaborador más eficaz de Rubén de lo que he podido ser si tuviéramos más conflicto. Y porque yo pienso que Rubén y yo tendemos a... Yo no sé si es porque ya la relación es tan... Ya nos terminamos las oraciones. Porque realmente ya hay un elemento ahí ya de pensamiento que hemos convertido en una especie de pensamiento compartido sobre distintas cosas, y por lo tanto a mí no me es nada difícil predecir qué va a pensar Rubén sobre X, Y o Z. De 1000 en 100 me puedo equivocar, pero en general no. Pero también eso quiere decir que muchas veces el clash es a veces necesario para que la gente cambie de carril en cierto momento. Pues no lo ha habido, pero claro, a Rubén no le ha faltado conflicto con otras personas, así es que después de todo. Pero ha sido una relación de colaboración que para mí, yo lo digo sin empache ninguno, si no llega a haber sido por Rubén, pues yo hubiera sido un ciudadano como cualquier otro, pues, pero las cosas en las cuales he podido aportar, lo he hecho en gran medida porque ha habido el estímulo ese de Rubén, sin duda alguna. Pues a ambos le agradecemos el que contra viento y marea y contra muchos enemigos externos e internos hayan estado, ¿verdad?, liderando un partido que lleva más de 70 años ininterrumpidamente luchando por la independencia de Puerto Rico. Como discutimos, hay muchas formas de luchar por distintas causas, pero yo creo que es una virtud y un logro y un gran logro para nosotros las generaciones que han venido después, que hemos venido después, el que exista un partido que tenga como norte esa lucha en particular. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente al licenciado Fernando Martín García por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.